Paz de Cristo, hermanos, bendito sea el nombre, que sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y le damos las gracias nuevamente por estar aquí en este lugar. Vamos a hablar, hermanos, sobre una lección que se titula Celebraciones de Impacto. No sin antes darle las gracias a Dios porque sigue derramando de sus ricas bendiciones, su amor, sobre todo aquel que alaba y glorifica, hermanos, su bendito nombre. Y esta lección, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la vamos a iniciar dándole gracias al Padre. Y dice, hermanos, el texto bíblico de la lección, celebraciones de impacto. Texto bíblico, Hechos capítulo 20, versículo 7, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. La lección, hermanos, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Vamos a entrar, hermanos, de lleno a la introducción, hermanos, de esta lección, que se titula Celebraciones de Impacto, o sea, cultos de impacto. Un elemento fundamental en la vida del cristiano son las celebraciones o llamados cultos que hacemos. Son en gran parte lo que más celebramos en nuestras reuniones. La mayoría se concentran en la parte de la liturgia de la celebración. Sigue diciendo, como apostólicos pentecostales, nuestros servicios son por naturaleza pentecostales. Casi todas nuestras actividades terminan siendo un servicio de celebración a Jesucristo, o sea, un culto de celebración a Jesucristo, que es a lo que siempre, hermanos, se debe venir, hermanos, al templo, a hacer un culto, una celebración a Jesucristo. Celebramos a Jesucristo por su gran amor, por su grande misericordia que Él ha tenido, hermanos, para con nosotros, para todo aquel que obedece sus mandamientos. Sigue diciendo, hermanos, la lección, es decir, no concebimos reunirnos sin convertir esa reunión en una gran fiesta, llena del poder del Espíritu Santo. Sin embargo, a través del tiempo, en muchos casos, esas festividades se han vuelto rutinarias, llegando a ser en algunas ocasiones solo actos religiosos y aburridos, siguiendo protocolos sin esencia ni presencia del poder del Espíritu Santo. Tenemos que dejar, hermanos, que el Espíritu Santo obre, hermanos, en nuestras vidas, sin seguir muchos, hermanos, protocolos que no tienen esencia ni presencia del poder del Espíritu Santo. Tenemos que dejar, hermanos, un poco a un lado los protocolos, hermanos, y dejar que el Espíritu Santo, hermanos, trabaje en un servicio. Que el Espíritu Santo, hermanos, se mueva, hermanos, en el culto a través de la, hermanos, de la alabanza. Es hora que nuestras reuniones recobren el mover pentecostés, donde nuestros servicios sean verdaderos festejos para nuestro Rey. Así es, hermanos, como debe de ser, hermanos, un culto, como debe de ser, hermanos, una fiesta a Dios, hermanos. Dejar, hermanos, que el Espíritu Santo se mueva, que sea, hermanos, verdaderos festejos para nuestro Rey. Porque recordemos, hermanos, que servimos a un Rey de Reyes y a un Señor de Señores, y a Él sea la honra, sea la gloria y sea la alabanza. Hay tres elementos importantes en las celebraciones, o sea, tres elementos importantes en el culto. Y desde luego que tiene, hermanos, su texto bíblico, que se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia
en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Tiene que, hermanos, la palabra de Dios, la palabra, hermanos, de Cristo, abundar, hermanos, en nosotros, para poder, hermanos, enseñar, hermanos, para poder exhortar, para cantar con gracia, hermanos, para cantar con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Necesitamos, hermanos, estar llenos, hermanos, del poder de Dios, que la palabra de Cristo more en abundancia, hermanos, en nosotros, para poder hablar con toda libertad, hermanos, a la congregación, para poder, hermanos, hacer un servicio conforme, hermanos, a la voluntad de Dios, conforme al mandamiento, hermanos, de Dios. Los tres elementos fundamentales en una celebración, o sea, en un culto, son, inciso A, la predicación y enseñanza en el altar. Desde luego que sigue teniendo su base bíblica. En el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 6 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos. Ese es el inciso número A, predicación y enseñanza en el altar. El inciso B, la alabanza y adoración. Desde luego que también con su texto bíblico en Colosenses capítulo 3 versículo 16, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ese es el punto número 2, el inciso número 2, alabanza y adoración. Se necesita, hermanos, en un servicio, hermanos, se necesita en un culto, en una, hermanos, fiesta a Dios, la alabanza, para después adorar, hermanos, a Dios. ¿Por qué no fue primero la adoración y luego la alabanza? Porque es primero la alabanza para la que la presencia de Dios baje y poder, hermanos, entrar en la adoración. Porque tenemos que adorar al que baja. Y el que baja, hermanos, es el Espíritu Santo por medio de la alabanza. El inciso C, la administración, es el punto, hermanos, número 3. Colosenses capítulo 3 versículo 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué bueno, hermanos, es Dios, hermanos, que tenemos que estar llenos, hermanos, de su palabra para poder hacer, hermanos, las cosas como Dios quiere. Hacerlo, hermanos, todo en el nombre del Señor Jesús. Por eso, hermanos, esta lección, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dándole gracias al Padre, se está, hermanos, exponiendo. Alabanza y adoración es ministrar el cuerpo. La alabanza y adoración es ministrar el cuerpo. La predicación es ministrar el alma. Y ministrar en el altar es ministrar al Espíritu. Todo eso, hermanos, es lo que tenemos que, hermanos, hacer para que el Espíritu Santo, hermanos, baje. Ahora vamos a llegar, hermanos, a donde dice llegando al tercer cielo. Vamos a ver, hermanos, este punto, hermanos, de la lección. Llegando al tercer cielo. Desde luego que seguimos, hermanos, con los textos bíblicos. En Romanos capítulo 1 versículo 20 dice, hermanos, la escritura: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Podemos entender los tres elementos de un culto. Podemos entender los tres elementos, hermanos, de un culto. El segundo cielo es invisible. Para poder entender los tres elementos de un culto, a ver los cielos, el primer cielo es aquel que es parte del cosmos. Ese es, hermanos, el primer cielo, el que es parte del cosmos.
lo que alcanzamos a ver con el ojo físico. Es, hermanos, el primer cielo. El segundo cielo es invisible y es donde operan los ángeles, dice el expositor, buenos y malos. El tercer cielo es donde está el trono de Dios. Los apóstoles Pablo y Juan fueron transportados hasta ese lugar. El hecho de que hay tres cielos nos da la revelación para aplicar estos tres niveles a los tres elementos de nuestro culto. El ser humano existe bajo el primer cielo, usando sus 5 sentidos y su mente humana, y es necesario llevarlos más allá de lo natural, a lo sobrenatural. Por eso, alabanza y adoración es con el propósito de traspasar el segundo cielo. Predicación y enseñanza es con el propósito de traspasar el tercer cielo. Ministración en el altar es con el propósito de recibir ante el trono de Dios gracia y misericordia. Qué importante, hermanos, es entender esto, hermanos, sobre los tres cielos. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, al tercer cielo, para alcanzar oportuno, hermano, socorro. En el Salmo 8:2 dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Por eso, el inciso A dice: alabanza y adoración, ministración en el atrio exterior. El inciso B, la predicación es la ministración en el lugar santo. El inciso C, ministración en el altar, ministración en el lugar santísimo. Los muebles del tabernáculo son tipo y figura de los componentes de nuestros cultos de celebración. Número 1, muebles del atrio exterior: altar de bronce, sacrificio de alabanza, fuente de bronce, lavamiento a través de la adoración, muebles del lugar santo, la mesa de los panes, que es la palabra como pan, el candelabro de oro, la palabra como luz de incienso, la palabra que penetra hasta partir el alma y el espíritu. El espíritu del hombre es ministrado por la sangre sobre el propiciatorio y por la llama del Espíritu de Dios entre, hermanos, los querubines. Algo importante, hermanos, en esta lección, hermanos, de celebraciones, hermanos, de impacto. Tiene que impactar, hermanos, toda celebración, todo culto, hermanos, que hacemos para exaltar el nombre, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Dice la lección: va a ser muy difícil que la predicación ministre efectivamente el alma sin que antes la alabanza y la adoración hagan su obra, al abrir al ser humano a este segundo nivel. Será complicado que el ministerio del altar sea eficaz sin que antes la palabra haga su obra de preparar al ser humano para este tercer nivel. Todo elemento tiene su propósito, todo elemento tiene que ser desempeñarse, todo elemento tiene que ser desempeñarse con excelencia para poder lograr la meta final de llevar a los hermanos y amigos a tener un encuentro con Dios donde sean fortalecidos y transformados. ¿Qué, hermanos, es importante, hermanos? Qué importante es desempeñarse en el altar, hermanos,
con excelencia. Se necesita, hermanos, hablar con excelencia. Se necesita, hermanos, el Espíritu Santo para que nos dé, hermanos, revelación, hermanos, para que nos dé, hermanos, excelencia, para poder lograr una meta. Para poder lograr, hermanos, cualquier meta necesitamos, hermanos, la ayuda de Dios. Recordemos, hermanos, que el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos guía a toda verdad, hermanos, y a toda justicia. Dice, todo elemento tiene que desempeñarse con excelencia para poder lograr la meta final. ¿Cuál es la meta final, hermanos, de un servicio? ¿Cuál es la meta final, hermanos, de una fiesta, hermanos, que se hace, un culto, hermanos, para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? La meta final es de llevar a los hermanos y amigos a tener un encuentro con Dios. Esa es la meta, hermano, final del que está prediciendo, del que está, hermano, hablando la palabra de Dios. Esa debe ser, hermanos, ser la meta. De que el amigo, hermanos, de que los amigos tengan un encuentro con Dios. Sean fortalecidos y transformados. Solamente con excelencia, hermanos, debe hablarse, hermanos, la Escritura, la palabra, hermanos, de Dios. Vamos a entrar, hermanos, a la conclusión. Y nos dice, hermanos, la conclusión de esta lección. Los elementos indispensables en un culto exitoso son alabanza y adoración, número 1. Número 2, la predicación y enseñanza. Número 3, ministrar en el altar. Esos son los elementos indispensables en un culto exitoso. Para que un culto, hermanos, tenga éxito, es lo que tiene, hermanos, que hacerse. Alabanza y adoración, la predicación y enseñanza y la administración, hermanos, en el altar. Haremos bien en enfocar nuestro tiempo en llevar estos elementos a niveles cada vez más excelentes. Todo otro elemento, aunque pudiera ser noble en sus intenciones, es innecesario. Algunos de estos elementos son los testimonios, las peticiones, los cantos especiales, los anuncios y otros más. Hay muchas de las veces, hermanos, que empieza, hermanos, la alabanza, empieza, hermanos, el Espíritu Santo a moverse, hermanos, en los hermanos, aleluya, y se para, hermanos, porque llegan los cantos especiales, porque llegan, hermanos, testimonios. Eso, hermanos, no debe de ser, porque el Espíritu Santo, hermanos, deja de fluir. Eso, hermanos, tiene que, dice, ser al último, hermanos, del servicio, de la fiesta, hermanos, para Cristo Jesús. Voy a hacer nuevamente, hermanos, voy a leer esto. Haremos bien en enfocar nuestro tiempo y llevar estos elementos a niveles cada vez más excelentes. Todo otro elemento, aunque pudiera ser noble en sus intenciones, es innecesario. Algunos de estos elementos son los testimonios, las peticiones, los cantos especiales, los anuncios y otro más. Estos elementos pueden ser buenos en concepto, pero lo cierto es que muchas veces solo sirven para llenar el tiempo, que ya se han convertido en rutina y tradición, que impiden la excelencia en el culto. Además, rompen el fluir del Espíritu con pausas innecesarias, que dejan nuestros cultos con algo que desear o los hace inefectivos. No dejemos, hermanos, que el Espíritu Santo deje, hermanos, de fluir. Cuando entone alabanza, hermanos, cuando entre en adoración, deje, hermanos, que el Espíritu Santo empiece, hermanos, a moverse, pero que no entre, hermanos, cantos especiales, hermanos, que no entren testimonios, porque el Espíritu Santo, hermanos, no puede ya, hermanos, fluir. Y el hermano, la hermana se enfrían por esa, hermanos, pausa. Y hasta aquí, hermanos, ha llegado, hermanos, mi participación, hermanos, en esta clase, ministerios, hermanos, de plataforma. Y, hermanos, reciban un saludo de su servidor, hermanos, la iglesia Nuevo Amanecer, hermanos, y próximamente vamos a estar, hermanos, reunidos con la, hermanos, gracia de Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén.